Vamos a continuar el trabajo desarrollado sobre el sistema respiratorio. ¿Qué es el sistema respiratorio? ¿Para qué funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los órganos que lo componen? Y todo lo demás. Vamos a continuar con ese trabajo. Entonces, la clase pasada habíamos dicho que el sistema respiratorio era el encargado de proporcionar el oxígeno necesario en el cuerpo y eliminar el dióxido de carbono o el gas carbónico. ¿Listo? Eso lo hace mediante la respiración. Habíamos dicho que está confirmado el sistema respiratorio, está confirmado por la cavidad nasal, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, bronquiolos, alveolos y pulmones. Eso los vamos a ver específicamente cuál es su principal función, cómo están constituidos y demás. Bueno, lo primero que hablamos de esto es que el sistema, la primera función del sistema respiratorio es inhalar y exhalar. ¿Listo? Con la ventilación pulmonar. ¿Esto qué significa? Que cuando usted inhala aire, los pulmones se inflan y cuando exhala, los pulmones hacen una contracción o se desinflan. Eso es a lo que llamamos respiración. La respiración va a tener también algo muy interesante y es que va a tener ese intercambio gaseoso entre los pulmones y el torrente sanguíneo. Es decir, este sistema respiratorio está involucrado directamente con el torrente sanguíneo o la circulación. ¿Listo? Otro de las funciones es que eh, permite al ser humano, que estamos hablando del sistema respiratorio humano, poder emitir sonidos. ¿Listo? Esto lo hace mediante las cuerdas bucales. Ya les voy a decir dónde están ubicadas y cómo funcionan. ¿Listo? Y además de esto, el sistema respiratorio también es el encargado del olfato y de las sensaciones químicas. Es decir, él tiene receptores que le permiten a él poder detectar olores agradables, desagradables, repulsivos y todo lo demás. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, continuemos. Bueno, aquí tenemos que el sistema respiratorio está dividido en dos secciones, se podría decir. La primera, que es el sistema respiratorio superior, que esto tiene que ver con la cavidad nasal, la faringe y la laringe. A esto llamamos sistema respiratorio superior. ¿Listo? Entonces vamos a ver cuál es la función de cada uno de ellos. Bueno, lo primero que vamos a decir es que de la nariz, es que la nariz tiene dos fosas nasales. Estas fosas nasales tienen unas pequeñas fibrillas o pelos, ¿sí? Que se encargan de limpiar de partículas grandes el aire. Este aire, ¿sí? Debe ser, primero que todo, limpiado por estos pelitos que se encuentran dentro de la nariz. La nariz también está conformada por lo que llamamos cartílago, ¿sí? Es bastante, no está formada, bueno, por cartílagos, que estos permiten la entrada y la salida del aire. ¿Listo? Además de esto, eh, en la cavidad nasal, que es donde estamos ubicados, hay muchos vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son superficiales, es decir, van a estar en contacto directamente con el aire. ¿Cuál es su función de que estos vasos sanguíneos estén directamente, literalmente, en contacto con este aire que va a calentar el aire a una temperatura de 25 grados? ¿Para qué se calienta el aire a 25 grados? Esto hace que no entre a los pulmones frío. Si llega a entrar frío, lo que hace es que comienza a funcionar mal los pulmones, en pocas palabras. ¿Listo? Entonces, para eso se calienta el aire en los pulmones. Se calienta precisamente para evitar que llegue muy frío de los pulmones y pues esto pueda generar complicaciones y todo lo demás. Bueno, listo. Continuamos. Tenemos la laringe y la tráquea. Bueno, la laringe es un órgano donde se encuentran las cuerdas bucales. Estas son las responsables de que usted tenga su característica voz. ¿Listo? Es decir, los humanos tenemos una voz característica. Cada uno de nosotros tiene una voz diferente, ¿sí? Debido a cómo vibran estos pequeños filamentos, ¿sí? Filamentos que son los encargados de darnos pues la voz.
para evitar que cuando estemos comiendo, ¿sí? Entre trozos de comida a los pulmones hay un pequeño cierre que hace que la comida siga hacia el estómago o si es aire, pase directamente a los pulmones. ¿Listo? Entonces en esta faringe encontramos ese tipo de, como, llamémoslo así, tapón que se abre y se cierra. Cuando a veces tragamos un poquito de, por ejemplo, arroz o algo que vaya de los pulmones, lo que hace esto es producir tos para poder quitar, eliminar este pequeño arroz o lo que se haya ingerido que va a los pulmones, sea eliminado. ¿Listo? O sea, sea expulsado del cuerpo. Tenemos algo muy interesante ahorita por todo lo del coronavirus, es algo que se practica cuando las personas están un poco graves, que se llama la traqueotomía. ¿Qué es la traqueotomía? Simplemente es que a usted le cojan un tubo, literalmente, y se lo pongan en la tráquea. ¿Esto para qué es? Para que se abra la tráquea y usted pueda seguir respirando. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la tráquea? La tráquea es un tubo de 12 centímetros, ¿sí? Que está situado por delante del esófago. Esto está situado por delante del estómago, perdón. Y la tráquea se encuentra en unos pequeños cilios, ¿sí? Estos cilios, ¿qué son? Son pequeñas prolongaciones de estructura tubular, es decir, imagínenselos como un tubo, dentro de ese tubo hay otros tubos un poco más pequeños, ¿sí? Que su tarea es ayudar a eliminar el exceso de polvo. Si usted se ha dado cuenta, cuando hay mucho polvo en un sitio, uno comienza a estornudar. Esto se debe a que la tráquea está tratando de eliminar todo ese polvo que no fue detenido en la nariz, que pasó, ¿sí? Pero la tráquea dice, no, hasta ahí va. ¿Listo? Entonces, bueno. Estos anillos, pues, son cartilaginosos, ¿sí? Es decir, que se puede, no son muy, ¿cómo decirlo? Sólidos, ¿sí? Son más bien como flexibles. Y después de ahí, de la tráquea, vamos a encontrar algo que se llaman los bronquios. ¿Qué son los bronquios? Son estas ramificaciones que ya se las voy a mostrar un poco más adelante, que parecen como raíces. Esto parecen y tienen forma de raíz. Más o menos entonces aquí tenemos un esquema de donde viene la tráquea, esto que es esta parte de aquí, espérenme, ya se las voy a mostrar, es esta parte de acá, esta partecita de acá, y tenemos los bronquios, que serían estas raíces en este sector. Tenemos los bronquiolos, que son las terminaciones, se podría decir que es esta parte, la terminación de los bronquios, y dentro de esas terminaciones que llamamos bronquiolos, ahí están los alveolos. ¿Listo? ¿Cuál es su principal función? Hacer que el aire, ¿sí? Recuerde que nosotros respiramos oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno y todo eso entra a nuestro cuerpo, pero eso no es lo que respiramos es oxígeno. Entonces tiene que haber una forma de filtrar todo ese tipo de cosas que no respiramos, ¿sí? Que no necesitamos. Entonces aquí en este momento entraría los bronquios, bronquiolos y alveolos. Entonces espérenme un momento, vamos a continuar. ¿Listo? Ya vamos para esto. Ya les voy a explicar qué son los bronquios y bronquiolos. Bueno, ¿qué son los pulmones? Entonces son órganos esponjosos de color rojizo, ¿sí? Situados en el tórax, es decir, en la parte superior, ¿sí? Eh, Esto quiere decir que nuestros pulmones no son del mismo tamaño. Esto se debe a que el corazón, ¿sí? Ocupa un espacio en el pulmón izquierdo, significa que el pulmón izquierdo es un poquito más pequeño que el derecho. Eso como para que lo tengan en cuenta. Entonces, ¿qué significa esto? Que se comparte ahí espacio entre el corazón y el pulmón izquierdo. Se comparte el corazón. ¿Listo? Bueno, chicos, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta hasta el momento?
¿No? ¿No tienen dudas, preguntas ni nada por el estilo? No, hasta el momento no. Listo, perfecto. Vamos a mirar ahora lo que son, lo que es, por último, ¿sí? El diafragma. ¿Listo? ¿Qué es el diafragma? Es un músculo grande y delgado situado abajo de los pulmones cuya función principal es contraerse y desplazarse eh, sobre la inspiración y relajarse durante la inspiración y expiración. ¿Esto qué significa? Que el diafragma lo que va a hacer es aumentar de tamaño cuando se necesite aire y disminuirlo cuando pues se esté expulsando. ¿Vale? Bueno, vamos a trabajar entonces lo que son los bronquios. Primero tenemos que darnos cuenta que como nuestro sistema respiratorio está directamente relacionado con el sistema circulatorio, entonces aquí ya podemos ver el corazón, ¿sí? Como para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí tenemos el corazón. Esto, espérenme un momento. Aquí está el corazón. Aquí podemos ver cómo están la aurícula derecha, aurícula izquierda, perdón, y los demás están conectados a los pulmones. ¿Qué significa esto? Que mientras que las arterias llevan oxígeno, bueno, sangre rica en oxígeno, las venas llevan el dióxido de carbono hacia los pulmones para su expulsión. Esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el bronco principal izquierdo, que es el número 1, que es este que está acá. Espérenme a ver si se los puedo mostrar. Este que está acá. Esto, esto aquí tenemos entonces el bronquio izquierdo. Recuerde, ¿esto es cuál es su principal función? Pues ir comenzando a ir sacando provecho al oxígeno y comenzar a ir la filtración de todo el aire para que nos concentremos solo en el oxígeno. ¿Listo? Tenemos la arteria pulmonar izquierda, ¿sí? Que recuerde, como es una arteria, esta está rica, llena de oxígeno. Y tenemos también la vena pulmonar, es decir, hay una arteria pulmonar y una vena pulmonar. ¿Listo? Recuerden, eso se debe a que se lleva oxígeno y se lleva dióxido de carbono. Y por último tenemos los vasos bronquiales, ¿sí? Que pues estos son los encargados pues literalmente de llevar pues sangre a los bronquios. ¿Listo? Porque recuerden que siguen siendo células, ellos también necesitan oxígeno, entonces, por eso. Bueno, ¿qué son los bronquios? Pues entonces son estos tubos, ¿sí? Que permiten la entrada y la salida del aire en los pulmones para que se pueda respirar. ¿Listo? Para que se pueda respirar. Después de eso, vamos a ir directamente a los bronquiolos, pero ya los vamos a ver. ¿Listo? Entonces, bueno, acá. Vamos acá. Listo, ¿qué son los bronquiolos? Entonces, son tubillos pulmonares, ¿sí? Por donde pasa el aire. ¿Listo? Tienen un diámetro aproximado de 0,3 a 0,5 milímetros. ¿Listo? Estos no están hechos de cartílago, entonces estos están hechos de fibra, es decir, son fibras elásticas que permiten el paso del aire. ¿Listo? Como podemos observar acá. Espérenme, ya les muestro. Como podemos observar en esta diapositiva acá. ¿Listo? En esta diapositiva podemos observar cómo esos bronquiolos, perdón, bronquiolos siempre van a estar abiertos. ¿Sí? Esto permite que el paso del aire de los bronquios a los bronquiolos continúe y pueda llegar a nivel celular. Si usted se da cuenta, cada vez se hace más pequeño. ¿Esto para qué se hace? Para que cada vez que sea más y más y más y más pequeño, pueda llegar a la célula. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, aquí podemos también observar cómo sería un bronquiolo normal, es decir, de una persona que no tenga ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de situación ni nada por el estilo. Si usted se da cuenta, la cavidad está perfectamente abierta, ¿sí? Está transcurriendo el aire común y corriente, mientras que las personas que tienen asma, ¿sí? Tienen los bronquios un poco cerrados o muy cerrados y siempre están como una especie como de irritados. Esto se debe pues a que las personas que tienen asma y los bronquiolos son más pequeños, ¿sí? Mucho más pequeños
me refiero a la cavidad, y por eso ellos no pueden respirar bien y siempre se sienten ahogados. Estos siempre se van a sentir ahogados, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Seguros? Bueno, listo, entonces vamos a continuar. Listo, y aquí tenemos entonces los alvéolos pulmonares. ¿Qué es un alvéolo? Pues son unas pequeñas bolsas, ¿sí? Donde pues se almacena el aire, ¿sí? Y donde pues las células realizan ya directamente el intercambio gaseoso. ¿Listo? Ah, entonces, recuerde, aquí se lleva directamente lo que es el intercambio gaseoso. Aquí es donde los glóbulos rojos van a intercambiar el dióxido de carbono, es decir, eliminan el dióxido de carbono, chao dióxido de carbono, llegan otras células del sistema circulatorio o glóbulos rojos, recogen el oxígeno y así continúa. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, y aquí creo que no vamos a explicar nada más. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no se hayan entendido de esta parte? Profe, o sea que los gases que se intercambian son oxígeno y dióxido de carbono. Sí, correcto. Sí, esos son los gases que se intercambian. Vale, Listo. muchas gracias. Listo. No se intercambia absolutamente nada más. Listo. Recuerden, nosotros solo respiramos oxígeno, no respiramos nada más. Por eso hay una filtración de los otros gases que puedan haber. ¿Vale? Otro tipo de gases, otro tipo de circunstancias y otro tipo de cosas. Bueno, chicos, entonces, espérenme, bueno. Listo, chicos, entonces ya hemos visto todo lo que es el sistema respiratorio, todas sus características y todo lo demás. Entonces, bueno. ¿Alguna otra, bueno, alguna duda, alguna otra pregunta? ¿No? Sí, yo. Dime. O sea que la inspiración del aire la absorbemos ¿de qué? ¿Cómo así inspiración? Explícame un poco más. No, no entiendo la pregunta. Dime. No, no sé cómo explicarle, profe. O sea, ¿qué quieres decir con la pregunta? O sea, ¿aquí va la pregunta? O... Ay, espérame, es que no te entiendo muy bien la pregunta. O sea, me dices que inspirar. Bueno, ¿qué es inspirar? ¿Eso es a lo que te refieres o a qué te refieres? No, me refiero a que de dónde respiramos el aire, para que me entienda. Ah, ok. Bueno, entonces recuerda, inspirar significa atraer el aire hacia los pulmones. Es decir, lo que nosotros hacemos es absorber el aire debido al diafragma cuando ocurre el movimiento. Entonces, cuando ocurre este movimiento, lo que nosotros hacemos es inspirar, que significa absorber aire hacia los pulmones. No sé si te voy respondiendo la pregunta. Sí, señor. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Entonces, mediante el diafragma, inspiramos aire. Listo. Bueno, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Ninguna otra? Bueno, listo. Entonces,